Hola, yo soy Jordi. Y yo soy Martina. Y este es el primer episodio de ¡Poker para todos! ¿Y en inglés? ¡Poker for everybody! Oye, Martina, una cosita. ¿Tú sabes de dónde viene el póker? Ahora que sabes, tal vez sí, pero no lo tengo mucho claro. Creo que viene de Las Vegas, no sé por qué. ¿De Las Vegas? Pues mira, el póker se juega mucho en Las Vegas, pero y más antiguamente porque Las Vegas tiene muy poca historia. Tienes razón. ¿Y aquí vamos así vestidos? ¿Por qué vamos así vestidos? Porque va del antiguo oeste, claro. ¿Del antiguo oeste? Pues vas bien. El póker viene del antiguo oeste, pero antes venía de otro sitio. A ver si puedes saber de dónde venía. ¿De América? De América, pues antes de América vino de Europa. Pero... Oh. ¿Y antes de Europa? No tengo la mayor idea. Déjame pensar un rato. No lo sé, creo. Creo que pues vino del Egipto. Pues mira, vas muy bien encaminada. Porque el Egipto es casi el origen del póker. Mira, ¡Hala! te cuento. Las cartas, los juegos de cartas, vienen de China. ¡Hola! ¿Sabes? Eso yo no me lo esperaba. Me pensaba que venían del antiguo oeste todas las cartas. Pues venían de China. ¿Sabes cuándo se jugaron los primeros juegos de cartas? ¿Cuándo? Vamos por aquí, acompáñame y te lo cuento. ¡Vale! Pues mira, se dataron en el año 800, en el siglo IX. ¡Hola! Casi me desmayo no oír esa palabra. Ni me lo imagino de tantos años. Y después los juegos de cartas vinieron a Egipto, de donde lo has dicho tú. Y de Egipto, los mercaderes, ¿sabes lo que es la ruta de la seda? Tal vez el río ese que está en ese país, pero no me recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba, papá? Pues mira, el río de la seda no existe. Bueno, no sé si existe, pero yo no lo conozco. Pero la ruta de la seda, sí. La ruta de la seda era una ruta que hacían los mercaderes que traían muchas cosas, por ejemplo, especias, aromas, telas, sedas, entre Asia, las recogían los mercaderes en Asia y las llevaban a Europa. Y así los mercaderes que comerciaban entre Asia y Egipto y los egiptos que comerciaban con Europa, llegaron las cartas a Europa. ¿Y sabes a qué país llegaron? ¿A Europa? A Europa, pero Europa es un continente, como tú muy bien sabes, ¿verdad? Claro, ese continente donde vivimos, papá. ¿Qué te crees? Estamos en Europa ahora mismo. Estamos en Europa y los egipcios llevaron el juego de las cartas a Alemania y le llamaron Poker. ¿Qué es eso tan extraño, Pogen? ¿Aquí no veníamos a hablar de póker? Sí, veníamos a hablar de póker, pero el póker, digamos que es el tatarabuelo del póker. Sí, pero ¿sabes cuántos años pasaron desde que llevaron las cartas de China y llegó el póker a Alemania? ¿Qué pasó? No, te pregunto que cuántos años pasaron, a ver si lo sabes. 400.000, yo qué sé. Eso es lo que más creo yo. No tantos. Estamos hablando ya del siglo XV, que eso es el año aproximadamente 1400 y pico. ¿Antes de Cristo? No, después de Cristo. Vale, si era antes de Cristo, pues después de Cristo, pues será más de 100 años. No, un poquito más. Hace más o menos unos 500 años. ¡Wow! Eso sí que pasó. ¿Y qué me dices del farol? ¿Qué es exactamente? Ahora te lo explicaré. Vamos a otro sitio, acompáñame, que te explico el inicio del farol. ¡Bien! Pues mira, Martina, el gandifa, digamos que es el padre del póker, pero no introducía el farol. Entonces, los mercaderes que estaban haciendo la ruta de la seda y llevaban cosas bonitas a Europa, especialmente a España, ¿sabes qué hicieron? Hubo un mercader un día que llevaron el gandifa a España y un papá que se lo llevó a su hija, abrió la caja y la hija, ¿sabes qué dijo? ¡Uy! Que estos son tantas cartas, ¿qué está pasando aquí? Son 130 cartas. Demasiado complicado. ¿Sabes qué? Que lo dejo en 40. ¿Y sabes qué juego inventaron? ¿El póker? No, el primero, que es un juego que ¿sabes quién lo jugaba? Los piratas. ¡Ah, los piratas? Eso me espanta un poquito. Pero si lo juegan los piratas no pasará nada.
Hay piratas buenos y piratas malos. Explícame más, papá. Estamos hablando del siglo XVI. El siglo XVI, cuando estaban conquistando los españoles América. Y te imaginas viajando en un barco por el Atlántico a conquistar América jugando a las cartas. Sería horroroso. ¿Pero quién ganó, nuestro país o América? Bueno, Después de todo. eso es otra historia. Pero lo importante es que el primero, ¿sabes lo que introdujo? El farol por primera vez. ¡Hala! ¿Y cómo hicieron farol a los otros piratas? Bueno, pues imagínate jugando las cartas, piratas, marineros, y jugándose el oro y los botines que habían conquistado y que habían robado. ¿Tú te imaginas haciendo un farol, que te enganchen el farol y que no acepten su derrota y te metan un tiro? ¡Ay! ¡Me has espantado! ¡Casi me matas del susto, papá! No hagas eso más. Bueno, pues eso era el primero. Bueno, Martina, ¿quieres saber qué pasó tan solo 100 años más tarde, en el siglo XVII, en el año 1630 aproximadamente? ¡Wow! Eso sí que son años. ¿Antes de los piratas o después de los piratas? Fue un poquito después de los piratas, pero los piratas seguían haciendo de las suyas. Mira, te explico lo que pasó. En la antigua India, ¿recuerdas el Gandifa? Sí, los del primer juego de cartas de madera. Exactamente, que tenía 130 cartas. Pues el Gandifa fue exportado a, ¿sabes dónde? Europa. a la antigua Persia. La antigua Persia el imperio persa, es lo que ahora sería Irán. Y ahí inventaron el As-Nas, un juego de tan solo 20 cartas, pero que se parecía muchísimo, muchísimo, muchísimo al póker. ¿Solo 20 cartas? Sí, solo 20 cartas, pero con muchas cosas en común al póker que estamos jugando ahora. De hecho, se considera que es el padre auténtico del póker. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no hicieron menos cartas como 10? Pues mira, eso no lo sé porque no estaba allí para vivirlo. Pero seguramente algún oyente nos puede dejar el comentario y explicárnoslo. Pues mira, Martina, ahora ya tenemos el As-Nas, tenemos el primero, tenemos el Pohén, tenemos el Gandifa, y de todos estos juegos y todos estos mercaderes que viajaban por todo el mundo, pues toda esta información se concentró en Francia. Y ahí, ¿sabes cómo se llamó el juego? ¡Póker! Casi, se llamó Poké. ¡Oh! Sin la R. Pero allí ya tenemos lo que es el juego, bastante parecido a lo que jugamos nosotros actualmente. ¿Sabes qué pasó después? ¿Qué pasó después? Adivina a dónde viajó el póker. ¿Viajó a América? Exactamente, Martina, muy bien. ¿Y tú sabes lo que es el río Mississippi? Me lo he enterado, pero me contaron un día que era un río muy importante, el río más importante del mundo. Exactamente, el río Mississippi es el río navegable más largo del mundo. Cruza Estados Unidos de norte a sur o de sur a norte. ¿Y sabes qué pasaba? Que los mercaderes que navegaban por el río, ¿sabes a qué juego jugaban? ¡Al póker! Al póker, Martina, al póker. ¡Aleluya! Por fin conocemos la palabra póker. Era hora que la conociéramos, ¿no? Pues sí, ha costado un poquito. De todos esos juegos y de todas esas aventuras que todos los mercaderes y viajeros del mundo trajeron a Estados Unidos, el póker por primera vez. ¿Te imaginas navegando por el Mississippi con montañas de algodón, tabaco, comida, y navegando y jugando pues, con otros viajeros al póker, apostándote pues muchas cosas? Se apostaba dinero y oro. Ahí se apostaba de todo, porque ahora que dices lo del oro, en aquella época también se expandió el póker por el antiguo oeste, donde estamos ahora. Bueno, Martina, por fin hemos llegado al oeste, donde se jugaba el póker. Pero oye, ¿tú sabes qué modalidad de póker se jugaba aquí? Porque no siempre se han jugado las mismas modalidades. ¿Sabías que aquí antes no se utilizaban cartas comunitarias? Hola. Tanto hablar de cartas comunitarias tanto rato, me extraña qué es exactamente. Pues mira, te explico. El viejo oeste se jugaba al stud poker. Y ¿sabes una cosa? Aquí todo era muy salvaje. Porque la gente se mataba. ¿Sabes lo que es la mano del muerto?
Me suena un poquito. Pues mira, la mano del muerto es una mano donde Wild Bill, un jugador, ganó esa mano con 2 ases y 2 ochos. Pero ¿sabes qué pasó? Que su rival no quería pagar. Su rival no quería pagar y como no quería matar, y como no quería pagar, lo que hizo fue dispararle por la espalda y lo mató. ¿Qué te parece? Bastante mal, esto no está muy bien, la verdad. ¿Te imaginas tú jugando aquí en el viejo oeste a póker y que te puedan matar por un poquito de oro o simplemente por una copa de whisky? Pues no me gustaría nada, no iría a ese sitio para nada a jugar. Pues bueno, eso pasaba aquí. Pero el póker que se jugaba aquí, como no utilizaba cartas comunitarias, ¿sabes cuándo se comenzó a jugar al Texas Hold'em? ¿Cuándo? En 1920. Y de hecho no fue aquí en el viejo oeste, sino en Texas. ¿Cómo que lentejas? No, lentejas no. Texas es un estado de los Estados Unidos donde se comenzó a jugar al Texas Hold'em por primera vez. El juego que jugamos nosotros, con 2 cartas y 5 cartas comunitarias, donde se reparte el flop, el turn y el... Póker. No, el póker no, el river, que es la última carta del póker. Oye Martina, ¿y tú sabes cómo llegó el póker de Texas hasta Las Vegas? ¿Cómo llegó? Pues mira, el póker de Texas hasta Las Vegas llegó en el año 1967, pero no fue hasta el año 1970 que jugadores como Randall Arrington o Amarillo Slim o el mítico Doyle Bronson promovieron el Texas Hold'em y en 1970 se jugó por primera vez un campeonato de Texas Hold'em. ¿Sabes exactamente cuántos jugadores hubieron? Sí, 200.000. 200.000 no, mira, actualmente, ahora mismo se están jugando las World Series of Poker y de hecho, creo que este año posiblemente superemos los 10.000 jugadores, pero en 1970 solamente hubieron 7 jugadores. ¿Qué? ¿Para tanto dinero? Esto sí que es extraño. Bueno, en aquella época no se jugaba tantísimo dinero, pero el póker, fíjate lo que ha crecido, de 7 jugadores en 1970, ahora superamos los 10.000. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¿Te gustaría a ti algún día ir a hacer las World Series of Poker? No me gustaría, me chiflaría. Pues bueno, quién sabe, oye, cuando seas un poquito más grande, a lo mejor, pues lo podemos hacer. De momento, lo que haremos es jugar con patatas fritas y garbanzos, pero eso será en el próximo episodio de... Poker para todos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Adiós, compañeros.